Saludo cordial para todos los seguidores de formulamedica.com.co. Para nosotros es un placer acompañarlos, particularmente con muchos de nuestros especialistas que tienen la gentileza de estar en este espacio que nos permite interactuar y darles a conocer temas de gran interés. Hoy nos acompaña el doctor Alberto Chacón. Él es el director del Instituto de Córnea, uno de los oftalmólogos más reconocidos del país, pionero de los famosos lentes fáquicos y una persona que ha permitido a los colombianos conocer mucho más en el tema de la salud visual gracias a investigaciones, gracias a avances y a esa modernización permanente que tiene en todos los equipos que le acompañan. Doctor Chacón, bienvenido a Fórmula Médica. Gracias, María, es un honor compartir contigo y informar a todos los oyentes de las nuevas tecnologías para poder ayudar a muchos pacientes que sufren de sus ojos. Pues vamos a hablar justamente de algunos temas que son comunes y otros no tanto, doctor Chacón. Arrancamos con el tema de la salud visual, de los problemas más frecuentes en materia de ojos. ¿Cuáles son esos inconvenientes, esas enfermedades recurrentes entre los colombianos? Sí, yo creería que la patología más común, por lo menos acá en Bogotá, y que nosotros en la consulta diaria tenemos que resolver, es el ojo seco. Los pacientes, el ojo seco es una sintomatología muy persistente que afecta la calidad de vida de los pacientes y se caracteriza por el ardor ocular, por la rasquiña, por el emborronamiento de la visión, fluctuación de la visión, y en realidad parecería que no es nada grave. De hecho, hace unos años ni lo mencionábamos, pero hoy día es tal vez el síndrome de ojo seco es una patología que ocupa congresos completos, simposios, libros, capítulos, porque nos damos cuenta que en realidad la oftalmología se ha ido perfeccionando tanto y llegó el ojo seco a interferir mucho en la calidad de los resultados de visiones. Por ejemplo, si operamos a un paciente de láser de la miopía, muchas veces el resultado tan bueno del láser se afecta porque el paciente queda con el ojo seco, y el ojo seco produce queratitis, produce conjuntivitis, produce irritación de la superficie ocular, y esto afecta la nitidez. La verdad que hoy día la consulta más frecuente probablemente en nuestros consultorios aquí en Bogotá es el ojo seco. Y digo en Bogotá porque Bogotá tiene una altísima polución, un clima muy seco, diferente de Cartagena. Por ejemplo, en Cartagena los pacientes se mejoran de los ojos. Cartagena tiene una altísima humedad, el paciente tiene una súper buena lubricación, pero cuando el paciente regresa a Bogotá, automáticamente vuelve a sentir el ojo cansado, el ojo rojo. De tal manera que, en resumen, el ojo seco es una patología muy frecuente que la teníamos subestimada hace unos años, pero que hoy día le damos primera prioridad porque en realidad el paciente sufre mucho por el ojo seco. Entonces, ¿cómo se maneja el ojo seco? Pues sí, el paciente principalmente es diagnosticarlo, y uno lo sabe porque la sintomatología, uno lo sabe por el antecedente, sobre todo las mujeres que ya están llegando a los 45, sufren por sus razones hormonales, producen muy poca lágrima. También el hipotiroidismo produce mucho ojo seco porque la producción de lágrimas se disminuye. También algunas medicinas, por ejemplo los ansiolíticos, pacientes que tienen un grado de depresión, alguna enfermedad de tipo neurológico, sufren porque sus ojos se ponen muy secos, y eso es producido por las medicinas de tipo neurológico. También los anticonceptivos, las mujeres toman mucho anticonceptivo, también produce ojo seco. Los diuréticos producen ojo seco. Luego que hay una cantidad de medicinas, una cantidad de patologías que llevan al ojo seco. El ambiente que nosotros recomendamos precisamente para tratar el ojo seco son ambientes húmedos. Número uno, pues las lágrimas. Claro, las lágrimas son tal vez la primera elección. Hay que usar lágrimas de distintas clases. Están las lágrimas con preservante y las lágrimas sin preservante. Las lágrimas con preservantes son como las normales, las comunes y corrientes. Las que compramos en cualquier parte. Exacto, las que en la farmacia le venden al paciente y el paciente se pone. Esas lágrimas son buenas, pero un paciente que tenga un ojo seco moderado, leve. Pero ya para un paciente con un ojo seco más importante, con mucha sintomatología, es importante usar una lágrima que no tenga preservante, porque debe usarla cada 15 minutos, cada media hora, cada hora, y entonces cuando hay preservante se vuelve tóxico. Sí. Y esas son las gotas que llamamos nosotros la monodosis o lágrimas que sin preservante. Doctor Chacón, usted acaba de mencionar un asunto que es realmente importante, y es la escogencia de esas gotas lubricantes que seguramente, como usted bien lo dice, escogemos como al azar.
Claro. En algún momento una especialista, una médica nos decía, para mirar la viscosidad de la gota y saber si realmente está hidratando el ojo es muy fácil. Si usted la echa como en el dedito y es como agua, Sí, no sí. está hidratando. Si es un poquito más aceitosa, permítanos usted por favor el término, Claro. pues podría funcionar mejor. ¿Cómo escoger una buena gota, particularmente en una molestia, porque realmente es una molestia el ojo seco? Es verdad, es una pregunta muy importante, porque el ojo seco, hay dos tipos de ojo seco. El ojo seco de tipo evaporativo, Sí. que es el ojo seco en los pacientes con ojos grandes o en los pacientes con enfermedades de los párpados como la preferitis, son pacientes que su lágrima se evapora muy rápido y por evaporarse muy rápido la lágrima se seca muy rápido. Entonces ese paciente requiere un manejo diferente del paciente que tiene ojo seco porque no produce lágrima. Claro. Son dos causas diferentes. Primero, el ojo seco que evapora muy rápido la lágrima. Segundo, el ojo seco porque no produce lágrima. Entonces, tal vez el más común es el evaporativo. El evaporativo es porque el ambiente es seco. La contaminación. Es la contaminación, es el paciente que no parpadea, es el paciente que tiene blefaritis crónica. Entonces, este tipo de paciente hay que tratarlo también con medicina adicional, por ejemplo el omega 3. Omega 3 es una droga súper importante en el manejo seco, con tratamientos para los párpados, porque el calor local es muy importante hoy día en el manejo de las patologías del párpado que afectan el ojo seco. Entonces se recomienda compresas tibias, húmedas, para que ese calor local y vuelva un poquito más líquida la producción de las glándulas, porque por el frío, sobre todo en Bogotá, se congela esa lágrima, esa secreción de las glándulas se congela y entonces tapona el conducto. Al taponar el conducto, entonces el paciente no tiene una buena lágrima. Entonces, ¿qué pasa? El calor local vuelve más líquido, entonces la lágrima se vuelve mucho más suave porque la producción de las glandulitas de los párpados se hace mucho mejor. Doctor Chacón, usted mencionaba uno de los aspectos que puede ocasionar y molestar el ojo seco. Hablaba que muchas personas no parpadean. Y seguramente ustedes que están ahí con nosotros en este momento dirán, yo nunca dejo de parpadear. Resulta que cuando estamos concentrados, por ejemplo, en la pantalla del computador, y esto antes de ir con otro tema relacionado también con la salud visual, sencillamente no parpadeamos. ¿Eso es real? Es verdad, claro. Cuando uno se concentra de manera tan rápida en el computador, se concentra uno en la lectura, Sí. se concentra uno en un video, una película, claro, uno deja de parpadear, Sí. y al dejar de parpadear la película animal se rompe. Normalmente nosotros llamamos el tiempo de ruptura de la película animal. Eso es un término que usamos mucho para saber el ojo seco. Si el paciente demora más de 5 o 6 segundos entre el parpadeo, ya consideramos que ese paciente tiene un tipo de ruptura que es muy largo y ese paciente sufre el ojo seco. Entonces hay que parpadear más. El parpadeo es muy importante porque es muy fisiológico, claro, para proteger la lágrima. Tenemos preguntas de algunas personas que en este momento están conectadas. ¿Cuál es la primera inquietud? Para información de ellos y desde luego que el doctor Chacón tenga la gentileza de respondernos. Camilo Patiño, ¿qué tan cierto es que el glaucoma es completamente reversible? Hablando de glaucoma. Sí, sí, claro. El glaucoma es una enfermedad que tiene una condición muy importante y es que es prevenible. Sí. Es cierto que es prevenible si el glaucoma se quitar con diagnostica a tiempo. tiempo, claro. El glaucoma generalmente aparece es porque el paciente no asiste a la consulta y no se le detecta a tiempo. Pero si un paciente asiste regularmente a su consulta, se puede detectar a tiempo y se puede prevenir. El paciente puede salvar sus ojos. Pero si el paciente no va nunca a la consulta y demora y pasan años, puede llegar ya muy tarde cuando ya ha perdido mucha visión y ahí no es reversible. O sea, es reversible en la medida en que el paciente no haya perdido tanta visión. Sí. Pero si el paciente ya llega en un estado avanzado, con un nervio óptico ya muy deteriorado y un campo visual muy perdido, no es reversible. O sea, es una enfermedad que es irreversible cuando ya se ha perdido el campo visual. ¿Cómo llega uno a tener un glaucoma, doctor Chacón? Bueno, el glaucoma tiene varias características. La primera es que tiene una condición genética muy importante. Uno hereda de sus padres la forma de los ojos, hereda el tamaño de los ojos y por lo tanto hay glaucomas por ángulo estrecho y hay glaucomas por ángulo abierto. Son los dos tipos de glaucoma. El glaucoma que más
usualmente que más ataca en forma asintomática, porque es una enfermedad silenciosa, es el glaucoma de ángulo abierto, porque la presión va subiendo muy lentamente en el ojo. El glaucoma tiene tres características básicas. Sí. La primera es que la presión del ojo empieza a subir. El ojo tiene una presión normalmente entre 10 y 20 milímetros. Es una presión distinta a la presión arterial. Es diferente, Es claro. diferente. Es una presión intraocular, es como un balón, mantiene Sí. una presión. Si la presión baja, el ojo está más pequeño. Si la presión sube, el ojo Es como si se contrajera y se expandiera. Exacto. Si la presión está entre 10 y 20 milímetros, es normal. Sí. La segunda condición para el glaucoma es que el nervio óptico esté sano. Y una cosa lleva a la otra. Si la presión sube, es como un balón a tensión, entonces el nervio óptico empieza a atrofiarse, y esa atrofia se va aumentando con el paso del tiempo. Y la tercera condición es el campo visual, que se empieza a reducir en forma progresiva hacia el centro, de manera que el paciente al final de un glaucoma avanzado queda viendo como si fuera por un túnel. Son tres características: campo visual, número 2, nervio óptico, y número 3, presión intraocular. Lo que pasa es que los síntomas son a veces muy tenues y el paciente no detecta. Pero un paciente, si está chequeando cada año, uno empieza a ver que la presión sube a 20, sube a 25, sube a 30, sube a 30. Entonces la presión va subiendo y el paciente no siente dolor porque el ojo se va adaptando a esa presión, pero el nervio óptico se va atrofiando. Entonces solo en glaucomas el paciente no siente nada. No siente de pronto una presión en el ojo, un dolor. Cuando es súbito, sí. Cuando la presión sube súbitamente como el glaucoma agudo, claro, sube. Pero cuando es crónico, como es lo usual, ese paciente puede durar 10 o 15 o 20 años con la presión subiendo. Y cuando llega a la consulta, por ejemplo, paciente que le empieza el glaucoma a los 42, a los 55, 15 años después, y la presión ya puede estar en 30 o 40, y ya ese paciente ha perdido mucha visión. Hoy día es muy raro que pase esto porque los pacientes consultan casi cada año. De modo que es una enfermedad que se puede prevenir. Basta con tomarle la presión al paciente, hacer un examen de su nervio óptico, mirar que esté bien, y hacer un campo visual. Con esto ya uno detecta si el paciente tiene un riesgo de glaucoma o está empezando a hacer un glaucoma, y hoy día se trata con muy buenos tratamientos con gotas, y usualmente son prevenibles y el paciente no va a perder su visión, porque el glaucoma es una enfermedad que, si no se trata, puede llevar a la ceguera total. Otra de las molestias, de los problemas visuales que también aquejan a los colombianos, y quizá podríamos decir que casi la mayoría de los colombianos tienen problemas de miopía o de astigmatismo. Vamos con el más común, si le parece, doctor Chacón. Claro. El tema de la miopía. ¿Qué tan grave es tener miopía y en qué momento ese perder la visión puede parar o podemos quedar ciegos? Exacto, sí. La miopía en realidad es un defecto refractivo. Sí. No se considera tanto una enfermedad en los miopes bajos, pero una miopía extrema quiere decir que es una miopía muy alta. Ahí sí se considera que es patológica. Sí. Entonces, hay varios tipos de miopía. Está la miopía baja, que va como hasta 3 dioptrías de miopía, la miopía media, que va hasta 6, miopía alta, que va hasta 12 milímetros, y la miopía extrema, que ves ya por encima de 10, de 15 dioptrías, son miopías patológicas que están asociadas a problemas de la retina. Sí. O sea, los miopes muy altos tienen, eso sí es una enfermedad que afecta a la retina, y eso es un diagnóstico delicado. Pero el miope bajo, el miope medio, hasta unas 10 dioptrías van muy bien y tienen corrección. Por ejemplo, el miope bajo Sí. va muy bien con una cirugía de miopía tipo LASIK o PRK, que es la miopía que se talla, y con el láser corrige con muy buena calidad, una cirugía con mínimos riesgos, no queda cicatriz, esa prueba de deportes. Esa no es la misma punta de diamante de hace algunos No, años. no. Ha evolucionado totalmente. Claro, es una cirugía, es decir, sigue siendo el mismo Excimer láser, Sí. pero se ha perfeccionado mucho su forma de hacer. Claro. La miopía media es una miopía que va entre 3 dioptrías hasta 7 dioptrías. Esa miopía la puedo manejar con láser, pero hoy día existe una tecnología nueva que se llama el SMILE, Sí. que es un femtosegundo, es un láser que es capaz de atravesar la córnea sin tocarla, y internamente es como una laparoscopia. Entra al ojito, talla su córnea internamente, no le toca la superficie del ojo, y ese paciente en 10 minutos tiene corrección de miopía, y al día siguiente puede volver casi a la vida normal. Y esa prueba de deporte de choque, Sí. esa sí es bendecida, y es la más avanzada tecnología que hay para miopías medias y hasta 10. Pero obviamente el paciente tiene que tener su córnea normal, no puede tener una córnea delgada ni deformada.
deformada. Esa cirugía es hoy día tal vez la más avanzada tecnología para miopes medios. Obviamente, el FENTO-LASIK, que es la técnica intermedia, también es muy avanzada porque ahí se usan dos láseres. Sí. Un láser para hacer el corte, el flap, y otro láser para hacer la talla intracorneal de tallar. Pero en realidad nos gusta más es el SMILE porque es un solo láser, es muy rápida, es a prueba de los deportes y el paciente queda feliz porque puede golpearse y no pasa nada. Obviamente indica uno, dependiendo de las actividades, a quién Claro. sirve cada cirugía. Eso significaría que una persona, por ejemplo, un deportista de alto rendimiento, que tiene problemas de visión, con esta visión o esta miopía media, Sí. se opera hoy y mañana está Sí, entrenando. así es, así es. Muy bien. Por ejemplo, los boxeadores son deportistas de alto impacto que pueden tener un peligro, un golpe. Eso es un perfecto para un SMILE. Los que juegan fútbol, los Qué que bien. juegan deportes de choque son Ahora que estamos en a época de pruebas, fútbol. claro, son los deportistas de alto impacto se benefician mucho con esa cirugía tipo SMILE porque no queda la córnea, no queda cortada en la superficie. El corte es interno y por lo tanto la córnea queda a prueba de golpes. Muy bien, doctor Chacón, tenemos más preguntas. Ok. Camilo nos vuelve a preguntar, un familiar le iban a hacer una capsulotomía Sí. y no se le hicieron porque en el lente izquierdo tiene una opacidad y en el derecho cataratas. ¿Qué se puede hacer? Bueno, la capsulotomía es un procedimiento muy sencillo para hacer en pacientes que han sido operados de catarata y la cápsula se vuelve fibrosa. Sí. Eso ocurre mucho en pacientes jóvenes. ¿La cápsula Así, es cuál? la cápsula es donde estaba la catarata. Ah. La catarata es como un lente Como una que se parte de opacifica. eso. Sí. Entonces, cuando uno opera la catarata, uno quita todo el contenido de la catarata, pero deja la cápsula, Sí. como una lentejita, uno le limpia todo el contenido, pero queda la cápsula que es como la envoltura. Sí. Esa cápsula, a uno mete el lente ahí dentro de esa cápsula, un nuevo lente, pero con los años algunos pacientes esa cápsula se cicatriza, se fibrosa y eso quita visión. Entonces la solución es hacerle unos disparos de láser y eso abre la cápsula y el paciente vuelve a ver perfecto. Pero no O es sea, una cosa delicada. es ni nada. no es Son sencillo. procedimientos Eso se sencillos. llama capsulotomía con jack láser. En un momento sentado en el consultorio, no requiere incapacidad, se demora 5 minutos, 10 minutos y el paciente no siente dolor. Y es hoy día una alternativa excelente para los pacientes que han perdido visión después de una operación de catarata, porque muchas veces la catarata queda perfecta, pero a los 2 años el paciente pierde visión por esa razón. Se llama opacidad de la cápsula posterior, el tratamiento es capsulotomía con jack láser. Bueno, estos son términos que definitivamente no conocemos los colombianos y que son a veces casi que de otro mundo. Entenderlos es fundamental. Volvamos al tema de las anomalías, los cambios. Vayamos a la presbicia, doctor Perfecto, Chacón. excelente. Es un tema muy interesante porque nos llega como nos llegan las canas, como nos llegan Sí. las arruguitas, como nos llega la vejez, pero ya se puede manejar la presbicia. Así Indiquémonos, es. por favor, a quienes nos siguen, ¿qué es la presbicia? Claro que sí, es muy interesante. La presbicia es probablemente la patología más común en los pacientes mayores de 40 años, porque empieza a haber la presbicia se denomina como un cansancio del ojo, es un ojo cansado. Y viene del griego presbiops, que es vista cansada, y cómo se resuelve. Hay 2 maneras de hacerlo. Uno sería con láser, que es lo que estamos llamando hoy día el presbión. Es una forma de corrección con láser en ambos ojos para que el paciente no dependa de los anteojos, sobre todo en pacientes de 45 a 50 años o a 55. Pero ya por encima de los 60 años hay otra alternativa que es la cirugía con lentes intraoculares, además los lentes multifocales. De tal manera que el lente multifocal es un lente que se opera la catarata, se coloca el lente y el paciente queda viendo de lejos y de cerca para toda la vida y sin catarata. Pero nos gusta más en pacientes mayores de 55 a 60. Pero pacientes jóvenes, entre los 40 y 50 o 55 años, pues es una cirugía muy invasiva operar un lente intraocular. Entonces la cirugía que podría ser la ideal es la que se llama presbión, que significa con láser se corrige esa, más aún se corrige la miopía que tiene el paciente, se le corrige se induce una aberración esférica, se produce una prolapticidad de la córnea y el paciente termina viendo con ambos ojos de lejos y de cerca. Es una bendición porque Berlea Nueva nació en Londres, el doctor Dan Resten la diseñó, la SAIS la acaba de implementar para el mundo
y se está usando ya en el mundo entero, y ya oftalmólogos se están operando con esa tecnología. O sea que la presbicia es una excelente hoy día indicación para operar con el presbio. Doctor Chacón, cuando empezamos a tomar el documento así, ya no lo vemos aquí, sino empezamos a estirar, a correr, ahí empieza la presbicia. Ahí podemos empezar a hacer tratamientos que nos manejen ese problema, porque desde luego, ahí empezamos a sentirnos un poquito mayores. Es verdad, es verdad. La presbicia a los 45 años ya está en pleno, y entonces el paciente empieza a tener una dificultad, empieza a alejar, y es ahí donde podemos ayudarle, porque ese paciente, si tiene una miopía o si tiene hipermetropía, pues claro, se agrava el problema, pero sobre todo el hipermétrope. Entonces es ahí donde vale la pena considerar esa opción para operarlos y el paciente no depender, porque hoy día la calidad de vida es muy importante y ya los pacientes no quieren usar gafas, no quieren usar lentes, entonces podría ser una excelente alternativa la nueva tecnología para operar la presbicia. ¿Qué otros dilemas se van causando con el tiempo, con la edad? Enfermedades que desde luego nos afectan y que a veces no sabemos, producto, doctor Chacón, de malos hábitos. Usted nos indicaba en una entrevista anterior, por ejemplo, que refregarse los ojos, que no hacer pausas activas frente al computador, empieza a generar problemas de visión bastante delicados. Indíquenos, por favor, cuáles son esos malos hábitos que debemos suspender, que debemos acabar para evitarnos problemas mayores de visión. Excelente, sí. Sí, hay hábitos buenos y hábitos malos. ¿Sí? Los hábitos saludables para los ojos son, número 1, el parpadeo frecuente. El parpadeo es una forma, es como el limpiabrisas que cubre, que reparte la lágrima. Entonces parpadear es muy fisiológico y muy saludable. Número 2, lo que tú decías, las pausas en el computador, cada hora descansar 5 minutos y lubricarse el ojito, porque la radiación del computador cansa. Número 3, no frotarse como tú decías, porque la frota de los ojos, la córnea es de colágeno y la córnea se puede deformar. Si uno la frota y la frota y la frota, ella va perdiendo la forma y se vuelve flácida. Al volverse flácida se deforma y entonces el paciente ya empieza a tener enfermedades que se llaman queratoconos. ¿Sí? Número 4, el paciente debe usar lubricantes por términos controlados. Por ejemplo, las señoras o las señoritas como tú tratan de guardarse en el bolso unas gotas y le duran 6 meses. Eso es prohibido tal. Y las gotas para las gotas también. Claro, las gotas, cualquier gota que sea, debe usarse en un tiempo prudencial. Por ejemplo, se considera que un frasco después de abierto pierde su condición de esterilidad y hay que usarlo en términos de un mes, máximo un mes y medio. Porque ya una gota después de 2 meses pues se considera contaminada, pues un frasco está abierto. Entonces si se pone goticas cada 3 meses, pues ese frasco se puede contaminar con hongos o con bacterias y entonces es un riesgo. Otro consejo importante es que las familias en sus casas, en los botiquines de la casa, de la familia, guardan gotas de todo tipo y nos llegan con frecuencia pacientes a la urgencia porque confunden las gotas de lágrimas con gotas de los callos, por ejemplo, en boquería, y el paciente, claro, es una quemadura terrible que sufre un paciente por poner la gotica de los callos confundida con una gotica lubricante. Como que lo consejo es guardar totalmente separadas los frascos de gotas para los ojos de las gotas para otras cosas. Y también es muy importante las gotas corticoides, que a veces en la farmacia formulan, tienen que tener cuidado porque el corticoide produce una sensación de bienestar, claro, pero si se usa indefinidamente por más de, no sé, varía 6 meses, 1 año, 2 años, puede terminar produciendo cataratas. Entonces hay muchos pacientes que uno le formula la gotica, obviamente por unos 15 días, un mes, el paciente le gustó, vuelve y la compra y empieza a usarla, y cuando uno vuelve a los 2 años, el paciente lleva 2 años usando gotas y claro, puede tener una presión alta, le da un glaucoma, puede tener catarata. Entonces es importante tener muchos cuidados con el abuso de las gotas. Entonces otro consejo importante es bañarse las manos. Las manos, uno le da la mano a todo el mundo, uno pues contra la plata, etcétera, etcétera, entonces las manos se contaminan y si uno se rasca los ojitos, pues entonces se contamina y ahí vienen las conjuntivitis. Entonces, paciente que hay que estarse bañando las manos con cierta frecuencia para evitar el riesgo de contaminar. ¿Y qué otra cosa? El sol. El sol es enemigo de los ojos y la verdad hoy día hay una campaña mundial para protección ocular.
sobre todo en pacientes que se operan de catarata. En el postoperatorio, al quitar la catarata, se quita como un filtro. Sí. Y el lente intraocular, a pesar de que tiene muy buenos filtros, está mucho más expuesto al sol, a los rayos ultravioleta, y se puede producir un daño en la mácula. Entonces, hay que proteger siempre el sol, siempre la sombra, hay que comer muy sano. La comida para los ojos es las verduras y las frutas y el omega 3. El ejercicio es fundamental para el ojo, el ejercicio aporta oxígeno. Obviamente es fundamental para todo, pero si yo estoy protegiendo mis ojos, cuando yo corro y hago ejercicio, siento que el oxígeno que está aumentando, mi condición de oxígeno, llega más a la mácula, porque una enfermedad pues, que es muy común después de los 80 años, se llama degeneración macular de la retina relacionada con la edad. Eso quiere decir que la mácula, que es el centro de la retina, empieza a gastarse de una forma lenta, pero casi inevitable. Porque, ¿qué pasa? La mácula pierde irrigación. Sí. El oxígeno le empieza a llegar poquito a poquito, y esa falta de oxígeno en forma crónica hace que la mácula se deteriore y la mácula no tiene arreglo. Nosotros cambiamos la córnea, sí, cuando la córnea se daña, cambiamos la catarata cuando la catarata se opacica, pero la mácula, que es como el rollo de la cámara, que es la parte vital de la visión, si sale la mácula, estamos muy preocupados porque la mácula no tiene arreglo. Hay muchas medicinas hoy en día tratando de recuperar, pero uno siente profunda tristeza cuando un paciente que tiene su vida sana, un paciente de 70, 80 años, y no puede leer, no puede ver, pierde toda su visión central, queda viendo por los lados. Esa es una enfermedad muy delicada, pero hay que tratar de prevenirla. Entonces son 5 cosas. 1, la dieta. 2, el ejercicio. 3, la protección solar. 4, no fumar. Y quinto, tomar antioxidantes, porque uno come todo más sano posible, claro, pero hay que tomar antioxidantes para de alguna manera proteger más la mácula. Tenemos más preguntas, María Eduardo. María Palacio quiere hacer una pregunta igual relacionada con la capsulotomía. Resulta que a su padre, no vamos a decir el lugar donde la están observando, claro, le indicaron que le hicieron sangrar el ojo. ¿Qué tan delicado puede ser? Ese tema ha llamado la atención. ¿La capsulotomía? Sí. Sí, al parecer le hicieron sangrar el ojo en el procedimiento. Exacto. ¿Qué tan grave puede ser? ¿Es raro? Pero es raro, porque es que la cápsula no tiene vasos. Entonces, cuando uno hace una capsulotomía con jab láser, es un proyecto que se demora 5 minutos. La cápsula es como un tejido avascular, ¿sí?, se fibrosa, y el láser va haciendo unas aperturas como punticos hasta que la cápsula se abre y ahí no hay vasos, a no ser que ese paciente tuviera por alguna razón inflamatoria una membrana, que eso a veces pasa, paciente que ha sido operado con algunas inflamaciones, entonces alcanzan a hacer en la cápsula una fibrosis vascular. Entonces, eso sí ya es un proceso inflamatorio más delicado. Entonces, claro, el doctor, si no tiene cuidado y no ve que hay vasos, claro, le da un vaso de esos, inmediatamente sangra, y eso sí es delicado porque inunda el vítreo, entonces ese paciente se le afecta la visión. Obviamente, pues se puede limpiar, pero implica una cirugía y más delicado. Bueno, habría que hacer un seguimiento a una situación como esta, seguramente sí, con su experto, y desde luego estaremos en segundos entregando información puntual de dónde pueden ustedes encontrar información, dónde está ubicado el Instituto de Córnea en la capital del país. Pero antes de ir con este cierre, doctor Chacón, hablemos de las famosas goticas para blanquear el ojo, que también son preguntas permanentes. A veces pensamos que el ojo se ve muy bonito, muy blanco, y resulta que, al parecer, nos están causando problemas. Claro, sí, en realidad el tema es más bien estético, porque el paciente que quiere blanquear su ojo para ir a una reunión, sí, o para estar pues en un momento dado con el ojo muy blanco, no es del todo malo, pero lo malo es abusar de la gota, porque estas gotitas son vasoconstrictores, claro. Entonces, la gota para blanquear el ojo usualmente es un vasoconstrictor. El vasoconstrictor colapsa los vasos. Esto tiene un efecto aproximado de unas horas, varía 4 o 6 horas, pero a las 8 horas o 10 horas el ojo vuelve a estar congestionado. Entonces no se recomienda, no es que sea malo del todo, pero no se recomienda pues porque es algo que es como tomarse una aspirina al dolor de cabeza. La aspirina con el tiempo también hace daño. Lo mismo, la gotica no es mala porque no produce efectos nocivos. Bueno, depende, cuando ya se usa mucho puede afectar un poquito los puntos lagrimales, sí, en fin, pero en realidad
lo que uno recomienda es, para evitar esos ojos rojos crónicos, es uno, hay que buscar alergias, que es una causa, y controlarlas. Dos, el ojo seco. El ojo seco es una causa muy frecuente, y entonces un ojo bien lubricado, un ojo húmedo es un ojo sano. Sí. Porque el ojo, al mantener una buena lubricación, él se lava, él se protege, y las impurezas que van cayendo las va lavando, eliminando. A un ojo seco se le pega todo. El ojo seco vive con infecciones comunes, vive con irritación, vive con rasquiña. Entonces, en resumen, para evitar esas gotas que tú dices, cosas que blanquean el ojo, pues no es malo, se puede usar de vez en cuando en realidad, pero es mejor apoyarse más bien en lubricantes. Lubricantes sin preservante que pueden usar tranquilamente sin que haga daño para nada, pero de vez en cuando no está mal usar una gotita vasoconstrictora para ciertas situaciones. Muy bien. Doctor Chacón, nos están solicitando todas las personas que en este momento se han conectado, a quienes les agradecemos infinitamente esa atención que nos han prestado el día de hoy, pero no nos queremos ir sin decirles que el Instituto de Córnea está ubicado en la capital del país, en Bogotá. Para quienes estén fuera de la ciudad de Bogotá, pues tendrían que hacer un viaje a la ciudad de Bogotá, encontrarse aquí en el Instituto de Córnea. Indiquémosles por favor un número telefónico, la dirección exacta, una página en internet, para que todos estén en contacto con el doctor Chacón, que, como lo decíamos iniciando esta conversación, es uno de los más importantes y de los de mayor credibilidad en materia de oftalmología en Colombia. Doctor Chacón, los datos, por favor. Muchas gracias por esas palabras. Sí, en realidad el Instituto de Córnea está ubicado en la carrera séptima A, 12136, es al norte de Bogotá, es arriba de Unicentro, cerca de la Fundación Santa Fe. Nuestros teléfonos son el 612-8583 o el 213-5963. Y la página es incornea.com, www.incornea.com. Sí, correcto. Sí. www.incornea.com. Muy bien. Muchas gracias. No, doctor Chacón, gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto que nos estuviera permitiendo conocer todos los aspectos relacionados con la salud visual, y desde luego vamos a tener que seguir haciendo estas entregas, no solamente por la inquietud que despierta, sino porque de verdad queremos hacer a través de formulamedica.com.co prevención, salud y bienestar para todos los colombianos. Siempre es un gusto saludarlo, doctor Chacón. Gracias. Para mí es un honor dar esta ayuda a todos los colombianos que quieran escucharnos para poderles enseñar cómo cuidar sus ojos. A ustedes, muchas gracias por estar con nosotros, y doctor Chacón, nos vemos en una próxima entrega. Ok, muchas gracias. Gracias. Buenas noches.